Amados hermanos, quisiera que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13 para poder leer el texto sobre el cual vamos a meditar el día de hoy y el cual vamos a tratar de exponer lo más claramente posible. Espero que después de terminar de exponer este texto, cuando tú mañana o más adelante vuelvas a dirigir tus ojos a este texto, tengas un mayor entendimiento de lo que quiere decir. Si he logrado eso, entonces he logrado el propósito de una verdadera predicación. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 9. Estamos hablando de las demandas en estos días a las ovejas, de las responsabilidades que tienen ustedes como ovejas de Cristo, como miembros de la iglesia. Y una de estas responsabilidades es esta. Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mientras la demanda a los obispos es, manda no enseñar, no prediques falsas doctrinas, la demanda a las ovejas es, no se dejen llevar por falsas doctrinas. A los pastores les dice, manda no predicar, manda no enseñar, manda que no presten atención, y a las ovejas les dice, no se dejen ustedes llevar por falsas doctrinas. Y para poder bien entender el contexto, yo quisiera explicar un poco cuál es el corazón, qué es lo que ha estado diciendo Pablo durante los capítulos anteriores. Porque es una carta que Pablo le escribe a hebreos que habían dejado el judaísmo y se habían aferrado y habían entregado sus vidas y habían sido regenerados y estaban siguiendo el cristianismo. Pero aparentemente muchos de esos hebreos eran solo profesantes, solo nominales, y cuando comenzó la prueba, cuando comenzó las presiones, cuando comenzaron a ver el viejo templo, ¿no? El templo que aún seguía en pie con sus sacrificios, con sus ordenanzas, con todo lo fastuoso del templo de ese tiempo y con toda la religiosidad, algunos regresaron, volvieron al judaísmo. Y estaban constantemente en presión de los judaizantes, de los legalistas y de los que trataban de añadir a la fe solo en Cristo algo más. Por eso es que cuando Pablo dice, bueno, no sé si es Pablo, no estoy seguro si es Pablo, discúlpenme si a veces digo Pablo, ¿no? Pero el autor de Hebreos no se sabe aún con ciencia cierta quién es, aunque yo creo que es Pablo, pero no podemos estar seguros en esto. Y Calvino también cree eso. En el versículo 9 dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Y esa palabra viandas nos hace entender que las presiones eran las presiones por la ley judía, que tenía ciertos alimentos puros y ciertos alimentos impuros. Entonces, volver a esa religiosidad de que algunos alimentos sí se pueden comer y otros no, porque según la religión judía, estos alimentos eran impuros y estaban tratando de meter eso a la iglesia de Jesucristo, el tema de las viandas. ¿Y por qué tenemos que entender el contexto? Pablo le está hablando a hebreos que habían dejado el judaísmo. Al haber dejado el judaísmo habían pasado presiones, habían pasado toda serie de sacrificios. Y Pablo comienza desde el primer capítulo diciendo, antes Dios habló por los profetas,
Pero ahora Dios ha hablado por el Hijo, por nada más y nada menos que el creador de todas las cosas, por nuestro Redentor, por el que está sentado en las alturas de la majestad de los cielos. Y no con eso está diciendo que lo de los profetas sea menos. Pero si ustedes le prestaron atención al Antiguo Testamento, a los profetas, ¿cuánto más a lo que ha hablado directamente por el Hijo? Y los judíos siempre pedían señales. Para que realmente sea autoritativa la palabra de los profetas hablaban acompañados de señales. Y Pablo y el autor de Hebreos les dice, así como ustedes hubieron señales en los profetas, ahora también este evangelio tan grande, tan precioso, ha sido anunciado por el mismo Señor, y los que recibieron de primera mano, también cuando confirmaron ese evangelio, Dios mismo testificó con ellos con señales, portentos y prodigios. Las señales de apóstol, las señales por las cuales se estableció la doctrina del Nuevo Testamento. Así que es autoritativa esta palabra, es totalmente confirmada, totalmente testificada por Dios mismo. Qué interesante, les está tratando de hacer entender a los hebreos que el evangelio que ellos estaban siguiendo no lo descuiden, no se endurezcan, no retrocedan. Si antes ustedes se contentaban con llegar al patio del templo, ¿cuánto más ahora que tienen entrada al lugar santísimo, no del templo terrenal, sino de un templo celestial y eterno? Si antes ustedes se contentaban con acallar momentáneamente sus conciencias por sacrificios de animales, por la sangre de machos cabríos, ¿cuánto más ahora, por el sacrificio más perfecto de la sangre del Hijo de Dios, tienen ya las conciencias limpias y tienen por un solo sacrificio perfección para siempre y santidad delante de Dios? ¿Cómo volver al antiguo? Qué ilógico sería. No queda más sacrificio para alguien que, habiendo conocido todo esto, prefiere el templo terrenal, prefiere las ordenanzas, prefiere los ritos, prefiere abstenerse de alimentos en vez de el lugar santísimo celestial. Y lo que hace nuestro Señor cuando nos salva es que nos limpia la conciencia, porque por su sangre nos ha dado paz para con Dios. Limpia nuestros cuerpos y limpia nuestro espíritu. Bueno, lo hace renacer porque estaba muerto. Entonces, ¿cómo regresar a esas viejas ordenanzas? Y habla, eso es viejo y está por desaparecer. De manera profética lo dijo, porque años después vino el emperador romano y destruyó el templo y desapareció. ¿No es cierto? Pero en ese momento los hebreos, algunos estaban nominalmente en la iglesia y por eso se estaban comenzando a dejar arrastrar por estos que venían con viandas. Entonces es ahí que Pablo, como conclusión casi de toda la carta, les dice en Hebreos capítulo 13, versículo 9, no se dejen llevar. Y está hablando aquí más que nada por los judaizantes y por los legalismos judíos. Estas diversas y extrañas doctrinas. Ahora, la primera palabra, vamos a exponer desde el versículo 9. No os dejéis llevar. Este término, no os dejéis llevar, habla como en Efesios capítulo 4, de niños fluctuantes, llevados por doquiera de aquí para allá. Es una palabra que significa perifero, periférico. Y ahí sacan, en el, ¿cómo se llama? En México hay una carretera que se llama el periférico, ¿no? Que justamente le da todo el perímetro a la ciudad. Periferia significa eso, lo externo, lo de alrededor. Entonces, llevados por la periferia, llevados de aquí para allá como niños fluctuantes, por los vientos de doctrina. Lo que está diciendo acá es, no sean así. No sean fáciles de llevar de aquí para allá. Ahora, cuando los falsos maestros venían a iglesias como por ejemplo la de Colosas, ¿no? No venían a la iglesia de Colosas y de frente entraban y decían, ya no crean en Cristo. No. No iban al centro nunca, siempre venían por la periferia, ¿no? Cuando los falsos maestros fueron a Galacia, no les decían, ya no crean en Cristo. No, siempre decían, ¿ustedes creen en Cristo para salvación? Bueno,
Está bien eso, pero ¿sabes qué? Algo también no debes descuidar. No descuides la circuncisión. O sea, Cristo está bien, pero necesitas también circuncidarte. Y así venían siempre por la periferia. Cuando en Timoteo, hemos estudiado lo que pasaba en la iglesia de Éfeso, cuando en Timoteo venían a la iglesia, los falsos maestros no decían, dejen de creer en Jesucristo. No venían así, no iban al centro, no iban al meollo. Siempre venían por la periferia. Decían, sí, está bien creer en Jesucristo, pero además de creer en Jesucristo, no descuiden abstenerse de estos alimentos y no se casen. Entonces comenzaban a agregar mandamientos de hombres, ordenanzas y viandas, lo que son viandas. Y vamos a ir a Colosenses para entender mejor esto. En Colosenses hay un ejemplo muy bueno, Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. Ya voy a decir, lo tienen en su material, pero me acuerdo que ahora no hay material, ¿no? En las clases iban a tener material, así que después de esto, vayan a la clase. Colosenses 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no entraban pues a Colosas a decir, Cristo no es suficiente. No iban así. Siempre iban por la periferia. Sí, está bien Cristo, pero además, sigan estos rudimentos. Además, no manejes, no gustes, no toques esto. Así entraban, por la periferia. Y el que se dejaba llevar, porque habían personas que decían, sí, qué interesante. Entonces alguien viene, por ejemplo, acá y dice, oye, ¿sabían que en la creación, cuando Dios recién creó las cosas, todos eran vegetarianos? Sí, ¿verdad? Sí, todos eran vegetarianos. Y no creas que si todos eran vegetarianos, ahora Dios también quisiera que todos sean vegetarianos. Y la gente, oye, qué interesante, ¿no? Comenzaban a traer ciertas doctrinas diversas y extrañas, y los que les interesaba esas cosas, los que tenían curiosidad por eso, entonces se dejaban llevar y comenzaban a indagar y comenzaban a acercarse y comenzaban a ir. Hermanos, no seamos de los que se mueven tan fácil. No seamos de los que vienen y nos dicen cosas extrañas, bonitas y asombrosas y inmediatamente las captamos. No seamos niños fluctuantes. La primera de las responsabilidades que ustedes tienen es no acepten todo lo que les digan de buenas a primera. No acepten lo que les digan de buenas a primeras. No comiencen a captar todo y comiencen a aceptarlo inmediatamente. ¿Eres una persona fácil de asombrar, de mover? ¿Te dejas llevar? No seamos ese tipo de personas fáciles de sorprender, fáciles de maravillar. Después dice, no solamente no te dejen llevar, sino dice de doctrinas diversas y extrañas. Doctrinas diversas y extrañas. Estas doctrinas eran extrañas, o sea, no eran conocidas, eran variedades, eran novedosas. Y esto lo podemos ver en 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 12. ¿Por qué? Porque llama la atención al autor de Hebreos. Y nosotros vamos a entender por qué es llamativo que alguien se comience a interesar por doctrinas raras, extrañas. ¿Por qué alguien se comenzaría a interesar por doctrinas variadas? 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 7 en adelante. ¿Por qué alguien se interesa? ¿Por qué cuando alguien viene y te comienza a decir cosas raras, nuevas, novedosas, extrañas, por qué alguien se asombra y le comienza a interesar y se comienza a ir a buscar eso? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué a alguien le interesaría una doctrina extraña? Porque no está bien afirmado, no está enraizado en el amor por la verdad. Porque si alguien ha encontrado la belleza, la perla de gran precio, lo deslumbrante de la verdad del Evangelio, esas novedades no les interesarían, no les llamarían la atención. Y si les llama la atención novedades así y cosas extrañas y raras, es porque realmente no han sido iluminados con lo que verdaderamente es lo enorme, lo glorioso, lo sorprendente, lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que realmente pasa. La gente se deja llevar por estas falsas doctrinas o por cosas novedosas o raras, porque en realidad no han recibido el amor a Cristo. Porque si aman a Cristo y pueden decir como Pablo, estoy deslumbrado, el conocimiento de Cristo para mí ha hecho que todo lo demás quede totalmente relegado, intrascendente. Si hubieran recibido ese amor por Cristo, entonces esas cosas no les llamarían tanto la atención. Cuidado, hermanos. ¿Te llaman la atención las novedades? ¿Te llaman la atención cosas que te comienzan a decir por ahí, cosas nuevas? La doctrina de Jesucristo, porque Jesucristo es el autor, Jesucristo es el que habló, antes por los profetas, ahora ha hablado por el Hijo. Jesucristo es el que anunció este evangelio. Es total y completamente, no es diversa. No es algo que son cosas sueltas. La doctrina, la sana doctrina es lógica, está unida, es sistemática, está concatenada. Y toda tú la puedes ver su lógica, su racionalidad, su argumentación en la palabra de Dios. Entonces, si algo desconectado, algo que no entra, entonces tú tienes que ir a la palabra de Dios. Y yo me pregunto, hermanos, porque ustedes están viniendo a esta iglesia y estamos gozosos de poder exponerles claramente, por ejemplo, las doctrinas de la gracia. Por ejemplo, lo que hemos expuesto la semana pasada, que con argumentos y evidencias bíblicas, ¿por qué es que el diezmo ya no es vigente hoy? Pero ustedes lo han aceptado así por así. Si alguien les pregunta, oye, ¿ustedes por qué creen esto? Van a decir, porque lo dijo el pastor Omar, o porque lo dijo el pastor tal, o van a sacar la palabra de Dios y van a decir, porque mira, aquí están las evidencias bíblicas. Así es lo que está diciendo acá el autor de Hebreos, que tienen que ser las ovejas. No aceptar las cosas de buenas a primeras, porque si aceptan rápidamente lo que yo les digo, entonces tengo el temor de que ustedes también van a aceptar rápidamente lo que les digan los demás. Y nosotros queremos que ustedes tengan sustento bíblico. O sea, si alguien viene y les pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque he escuchado a tal predicador, escúchalo. O porque mira, tal autor, tal hombre de Dios y famoso, reconocido, lo dice. No. ¿Cuál es el argumento bíblico? ¿Tienes los argumentos bíblicos? Te hemos dado los materiales, todo está en video, repásalo, reléelo, busca y tú tienes que estar plenamente convencido que es de la palabra, no de nosotros. No queremos corderitos que sigan todo lo que les dice el pastor. Queremos ovejas bíblicas. Ya mucho daño ha hecho a la iglesia corderitos que siguen todo lo que les dicen y punto.
Y nunca lo contrastan con el escrito está, con el solo Biblia. Ese es el solo de la Reforma. Solo Biblia. Entonces, los que se dejan llevar de aquí para allá son gente que no han recibido verdaderamente el amor por la verdad, el amor por Jesucristo. Porque cuando tienes a Jesucristo acá delante de tus ojos y te obnubila y te sorprende y es para ti la luz que te enceguece, vienen con cuentos de viandas, de que si sigues estas reglas serás más santo, más puro, y ya no te llama la atención eso. Ya no te llama la atención eso. Tienes que estar plenamente convencido en el corazón. Miren lo que dice: bueno es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. ¿Has afirmado esto en el corazón? ¿Estás plenamente convencido en el corazón de esto? Afirmar el corazón en la gracia. ¿Saben qué? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 9, porque tenemos que entender bien cómo es que estas viandas, las ordenanzas, los ritos, los rituales, las abstenciones, las prohibiciones, no pueden satisfacer el corazón. Hebreos 9, 9. Hebreos 9, 9. Vamos a leer lo que el autor de Hebreos le dijo antes a los hebreos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 2. Hebreos 10, 2. Para que veamos tu argumento de cómo amar el corazón solo lo podemos hacer en la gracia. Hebreos 10, 2. De otra manera cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O está diciendo, como siguen teniendo conciencia de pecado, tienen que seguir ofreciendo y ofreciendo sacrificios. Tienen que seguir y seguir ofreciendo sacrificios. Pero nosotros no. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo, el sacrificio perfecto, tu sangre te limpió. El que practica las ordenanzas, el que practica ritos, lo tiene que seguir haciendo por un problema de conciencia, porque no se siente limpio delante de Dios. Afirma tu corazón en la gracia, porque Cristo es el excelente sacrificio que te limpió tu conciencia delante de Dios. Eso no pueden hacerlo los ritos. Miren a Pablo, cuando dice que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pablo, camino a Damasco, fue sorprendido por la luz de Jesucristo y él dice: yo antes, en cuanto a la ley, era irreprensible. O sea, esto implicaba que él también, en cuanto a las viandas, separaba lo puro de lo impuro. Pero cuando vio a Jesucristo, dijo: todo esto que yo consideraba ganancia fue pérdida. Porque en cuanto a la justificación delante de Dios, nada puede hacer el seguir ritos y tradiciones y abstenciones y mandamientos humanos y todo lo que es ordenanzas. No, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y Pablo mismo es ejemplo de eso. Se dio cuenta: yo creí que esto era para beneficio de mí, pero no, era pérdida. No me justificaba delante de Dios. No me justificaba delante de Dios. Quiero citar aquí a Albert Barnes. Para mí ha sido un gran descubrimiento este autor. Yo se los recomiendo a todos ustedes. Albert Barnes, sobre este pasaje, sobre bueno es afirmar el corazón en la gracia, dice esto, y cito: el significado es que es mejor tener el corazón establecido con gracia o con los principios de la religión pura que con el conocimiento más exacto de las reglas para distinguir lo limpio de lo sucio entre los diversos artículos de comida.
Muchas de esas reglas se encontraron en la ley de Moisés y muchas más fueron añadidas por los refinamientos de los gobernantes judíos y por la tradición. Para distinguir y recordar todo esto, se requería no poca cantidad de conocimiento. Y los maestros judíos sin duda se enorgullecían, se ensoberbecían de este mayor conocimiento. Pablo dice que sería mucho mejor. Pablo, miren, Barnes también cree que es Pablo. Llevamos 3. Pablo dice que sería mucho mejor tener los principios de la gracia en el corazón que todo este conocimiento. Tener la mente asentada en las grandes verdades de la religión, que ser capaz de hacer las distinciones más precisas y eruditas en cuanto a lo santo y lo profano. Se puede hacer la misma observación acerca de muchos otros puntos, además de las distinciones judías respecto de las carnes. El principio es que es mejor tener el corazón establecido en la gracia de Dios que tener el conocimiento más preciso de las instituciones que se hacen sobre temas de religión inútiles o sin importancia. Fin de la cita. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque los judaizantes siguen, los legalismos siguen. No aceptemos todo de buenas a primera. Mejor es tener el corazón bien establecido. ¿Saben qué? Cuando alguien tiene el corazón bien establecido, cuando lo que tú has conocido, porque ¿saben qué? Miren, nosotros les exponemos la palabra de Dios. Ustedes reciben información y la conocen, pero tienen que bajarla al corazón. Tienen que asentarla, y para bajarla al corazón tienen que estar plenamente convencidos. Plenamente convencidos. La pregunta es, ¿están plenamente convencidos de todas las doctrinas? ¿Y cómo estamos plenamente convencidos? Cuando realmente las hemos entendido, las hemos experimentado y nos ha transformado a través de la palabra. No nos basamos en experiencias. ¿Saben? Cuando alguien solo está aquí, su doctrina, se vuelve cerrado, se vuelve intolerante y no tiene amor. Se vuelve cerrado, intolerante y sin amor. Pero cuando la doctrina ha bajado al corazón, entonces no hay soberbia, sino más bien caridad y apertura. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que, entonces si me afirmo en la gracia, quiere decir que solo basta la gracia y puedo ir a vivir como quiera. No estoy diciendo eso. El que realmente es de Cristo va a vivir una vida santa. Cuando nosotros comenzamos a ver algunos motivos por los cuales algunos comienzan a decir, mira, ¿sabes qué? Tienen que seguir los mandamientos judíos de los alimentos. Porque nos hemos dado cuenta que Dios fue sabio cuando prohibió el cerdo y fue sabio cuando les prohibió algunos animales porque hacen daño. Entonces, por un tema de salud, sería bueno volver a los mandamientos judíos de alimentos. Hay algunas dietas evangélicas que están saliendo, Les puedo dar algunas páginas web donde ustedes pueden encontrar dietas evangélicas, ¿no? McDonald's está prohibido, por si acaso. Es irónico. Es ridículo. Dios, cuando mandó abstenerse de algunos alimentos a los judíos, fue para que cuando alguien les pregunte, ellos puedan decir, somos un pueblo distinto. No fue por un tema de salud, por un tema de distinción. Hoy, ¿cómo nos distinguimos? Viviendo un estilo de vida distinto al mundo. Un estilo de vida santa. Ese es el principio. Vivir un estilo de vida santa delante de este mundo perverso, enemigo de Dios, para que podamos denunciar el pecado con nuestro estilo de vida y callar la boca de los que murmuran de nosotros. Ese es el principio. Así que no estoy con esto diciendo que puedes vivir como quieres, sino que si realmente has afirmado el corazón en la gracia de Dios, procurarás con todas tus fuerzas vivir una vida santa delante de Dios. Tenemos un altar, Hebreos 13:10, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Entonces los judíos podrían, o los hebreos podrían decir, pero autor de Hebreos, yo no voy a decir Pablo, ¿ya? Autor de Hebreos,
Pero nos dicen que ese privilegio tan grande que tienen los sacerdotes, ellos participan del altar, del templo. Ahí en el altar se ponían los sacrificios, y ustedes saben que los sacrificios, una parte, los sacerdotes se comían la carne. Hay una parte separada para que ellos participaran y de ahí se alimentaban, ¿no? Entonces la carne asada en el fuego del altar, ellos participaban y se gozaban y eran santificados también de esta manera por este rito del altar. Participaban del altar. Y el pueblo a veces participaba también en algunas ofrendas de paz. Se sentaban a comer y era comunión, significaba alegrarse delante de Dios. Entonces los hebreos dirán, oye, pero ese es un privilegio. Qué gran privilegio ir al templo de Jerusalén y poder ir y presentar mi ofrenda al altar y poder participar de la carne de ese altar. Extraño ese privilegio. Y Pablo les dice, nosotros tenemos un altar. Ese altar fue la cruz. Y ahí se entregó el más perfecto sacrificio. Y ahí es que nosotros podemos participar de la carne, del perfecto sacrificio, que es Jesucristo. Y hoy día lo hemos hecho. Y hemos participado también de su sangre. Así que si la sangre de esos sacrificios purificaban a los que participaban de ese altar, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, perfecta, pura y santa, te santifica y te hace perfecto delante de Dios. Y si tú anhelas ir al patio del templo para participar de ese sacrificio de un macho cabrío, no hay punto de comparación. Vienes al lugar santísimo a participar que nada más y nada menos el cuerpo del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué regresar a las ordenanzas? ¿Por qué la melancolía? ¿Por qué el deseo de volver? Porque no has recibido el amor al verdadero evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos, el privilegio tan grande que tenemos nosotros? Y ahora lo hemos hecho, ¿no? Todos hemos participado del mismo cuerpo, todos hemos participado de la misma carne, de la misma sangre, que es el altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. ¿Por qué? Porque no es compatible. Porque los que sirven a la ley y los que se valen de la ley no pueden participar de la gracia, porque no puedes compatibilizar la gracia con la ley. Si tú sirves al tabernáculo, no puedes participar del altar en la cruz celestial, del templo celestial de Cristo en la gracia. No es compatible, son opuestos. O vives para la ley, o haces esfuerzos para cumplir la ley, o vives para la gracia. Pero no puedes vivir para la ley y a la vez para la gracia. No es compatible. Si tienes el privilegio de participar de este altar, entonces no necesitas ya los rudimentos. Y los que viven para los rudimentos no pueden participar de este altar. De este altar. Es como si el autor le estuviera diciendo a los hebreos, ¡hebreos! ¿Por qué quieren regresar? ¿Por qué apostatar de la fe y regresar a las prácticas de los que sirven al tabernáculo? El templo aún no había sido destruido, pero nosotros tenemos acceso al lugar santísimo en los cielos. ¿Por qué te contentarías con el patio del templo terrenal si tienes el acceso al lugar santísimo del templo celestial? ¿Se dan cuenta de lo ilógico? ¿Se dan cuenta de lo ilógico? Por eso es que no debemos afirmar el corazón en viandas, en rudimentos, en mandamientos de hombres. Eso nunca aprovechó a nadie, ni el mismo Pablo, que lo cumplía cabalmente. Versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es, así como en la fe judía, así como en el templo, en la religión, así como los judíos agarran los cuerpos de aquellos animales, y cuando un animal era entregado para derramaban la sangre del animal, pero el cuerpo tenía que ser llevado fuera de la ciudad de Jerusalén y ser sacrificado afuera, por ley. Así igual fue con Jesucristo. Jesucristo tuvo que ser llevado fuera de Jerusalén, de la ciudad,
y ser crucificado fuera del campamento. ¿Qué es esto? Es un paralelo. Es un tipo, lo que le llaman tipos. O sea, todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de la ley antigua, del templo, de las ordenanzas, de los ritos judíos, tenía un solo objetivo: anunciar la venida del verdadero Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Si ya tienes lo que era anunciado, ¿por qué quieres volver al anuncio? No sé si dan cuenta. Imagínense que ustedes se compran un boleto de lotería. No lo hagan, ¿ah? Pero imagínense que ustedes se compran un boleto de lotería y ganan la lotería. Es como que tú no vas a cobrar el premio porque te gusta tanto el billete que te lo quieres quedar como recuerdo. O sea, si ya vino lo tan anunciado, si ya llegó el perfecto sacrificio que hace santos para siempre, la comunión perfecta a través del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, la morada de Dios en nosotros y el sacrificio perfecto en Cristo, si ya llegó, ¿para qué regresar a lo que tenía como único propósito? Anunciar justamente eso. Más bien, dice el versículo 13, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Salgamos pues a él, está diciendo como cuando Jesucristo salió, salgamos a él. Así como Jesucristo llevó el madero, el vituperio de todos nosotros, nosotros también llevemos su vituperio. Caminemos esa vía dolorosa, seamos insultados, seamos rechazados. ¿Saben cuál es muchas veces el problema que tenían los hebreos para no mantenerse en la fe de Jesucristo? Quedar mal con sus círculos cercanos. Claro, pues si yo, entonces ya hay algunas personas que han adoptado este legalismo, hay algunas personas que han adoptado estas prácticas judías, entonces si yo las adopto, voy a quedar bien con ellos. Pero si yo las rechazo, voy a ser vituperado. Pero el autor de Hebreos está diciendo, salgan del legalismo carnal, salgan de buscar un reconocimiento político, esto es política en el judaísmo, de quedar bien con ciertos grupos judíos del judaísmo tradicional. Salgan de acomodar el evangelio a su entorno social judío. Salgan de la búsqueda de quedar bien con los hombres judíos por encima de quedar bien con Dios. Salgan de la religiosidad falsa. Salgan de los mandamientos de hombres. Salgan de la búsqueda de un reconocimiento religioso. Salgan de los rudimentos, de las abstenciones, de las prohibiciones, de las viandas, de los ritos, de las tradiciones, de los días de fiesta, de todo tipo de orgullo religioso, de dependencia de obras, de cualquier intento de agregarle algo más a la gracia de Dios. Salgan. Aunque queden mal, con quien tenga que quedar mal, aunque sean vituperados, solo sigan el evangelio de la gracia. No se metan en legalismos. Y es difícil, porque mientras más estás comprometido con un grupo, más difícil va a ser salir de lo que practica ese grupo. Y esa es la lucha constante de todo pastor, que cuando nos acerquemos a la Biblia, digamos lo que diga, aunque quedemos mal con algún grupo. Y es la lucha que tienen que tener todos ustedes. Ser fieles al escrito está, aunque queden mal con quien queden mal. Lleven el vituperio de Cristo. Cristo los está esperando afuera. ¿Qué prefieren? ¿La gloria, la honra, lo portentoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿O agradar al mundo? ¿O agradar a los hombres? ¿O agradar a cierto grupo? Salgan pues a Él. Les está diciendo a los hebreos, ustedes van a perder de repente el ser aceptados en Jerusalén. Cuando lleguen a Jerusalén para celebrar o para entrar, los van a ver mal, los van a rechazar y realmente los van a votar. Bueno, pues, salgan, sufran el vituperio, lleven el vituperio de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque ninguna honra, gloria que nos pueda dar este mundo se compara con las glorias venideras. Prefieran el vituperio de Cristo.
salgan. Por último, entonces, el autor termina, creo que lo he hecho más corto de lo que creí. Creía que iba a demorar como 1 hora. Pero qué bueno, lo pude condensar. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo esto va a llevar a que si el sacerdocio levita del pueblo de Israel, si los que ministran en el templo terrenal, si los que no tienen acceso al lugar santísimo, porque ¿saben qué? Ese lugar santísimo solo se podría entrar una vez al año. Y solo lo podía hacer una persona en ese año, el sumo sacerdote. Así que todo lo que es el patio, el lugar santo y todo lo demás era para decirle a todo el pueblo que no hay acceso. No hay acceso al lugar santísimo. Pero cuando Jesucristo vino, con su cuerpo nos dio entrada. Rompió el velo. Entonces, si todos ellos, sin tener ese acceso diario, constante, permanente al lugar santísimo, van y ofrecen sacrificios, alaban a Dios en ese templo, ¿cuánto más ustedes? Así que ustedes, hebreo, le está diciendo el autor, ofrezcan siempre a Dios por medio de Jesucristo, no por medio de obras, no por medio de ordenanzas, no por medio de viandas, no por medio de ritos, sino por medio de Jesucristo, el único mediador del verdadero pacto. Por medio de Jesucristo ofrezcan sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, manténganse en la verdad, retengan la fe y siempre gócense alabando a Dios de esta realidad en la cual ustedes tienen que estar firmes. Conclusión. No seas movido tan fácilmente, hermano. ¿Cómo ustedes no se van a dejar llevar por doctrinas diversas y extrañas? Esa es su responsabilidad. ¿Cómo? Pues cuando escuchen algo novedoso, no se dejen llevar tan fácilmente, no se dejen asombrar. Y si algo les está jalando y les parece más asombroso que el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de la gracia, evalúen sus corazones. Segundo, si comienzan a ver estas doctrinas variadas y extrañas, entonces ustedes tienen que ir a la palabra de Dios. Todo lo que escuchen, asiéntenlo. Todo lo que escuchen, evalúenlo. Todo lo que escuchen, comiencen a tener criterios bíblicos ustedes. Así que si has venido aquí, hermano, anhelamos que seas un escudriñador de la verdad bíblica. No que te contentes con venir solo los domingos. No queremos religiosos. Queremos gente que realmente ha conocido el amor por la verdad y como la ama, la está escudriñando constantemente. Y como la ama, escucha aquí y va inmediatamente a la verdad a corroborar. Y como la ama, la establece firme en su corazón. Y cuando comienzan las ordenanzas, y cuando comienzan las abstenciones, y cuando comienzan las prohibiciones, porque van a venir, hermanos. Porque estamos en un tiempo en el cual todas las falsas doctrinas se han quedado y comienzan nuevas. Entonces tú no vas a dejarte mover tan fácilmente y tú vas a tener argumento bíblico sólido. Y por eso es que hacemos las clases ahora, a las 10. Porque no queremos gente que asista a un servicio religioso, sino que queremos ovejas que tengan fundamento bíblico. Queremos eso. Y esa es su responsabilidad, hermanos. Para que no se dejen llevar por doctrinas extrañas. Esa es su responsabilidad. Esa es su rol y tienen que cumplirlo. No olviden, hermanos, el privilegio tan grande que tenemos ahora. Afirma tu corazón en la gracia. Y no olvides el privilegio que tenemos de participar del altar, de participar del verdadero templo celestial y de participar de lo que es la limpieza de nuestras conciencias por la obra de la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado y podemos tener paz con Dios. Podemos tener, y quiero terminar con este pasaje. No sé si está por acá.
Hebreos 10:22. Con esto termino, hermanos. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, Dios ha purificado tu corazón de mala conciencia. ¿Cómo? Al darte la seguridad del perdón por tus pecados. Pero pastor, yo me siento culpable de algo acá, ahorita. Entonces, si realmente eres de Cristo, confiésale y pide perdón y arrepiéntete. Y entonces recibe la sana y limpia conciencia. Porque Él, así como se rociaban los becerros, se rociaban los alimentos con la sangre, y con la sangre eran purificados, dice, es una figura igual. La sangre de Cristo ha rociado nuestros corazones para que nuestros corazones queden limpios delante de Dios y para que podamos tener libertad de acercarnos al trono. ¿Por qué? Porque el espíritu ha sido renacido, porque nuestros corazones, nuestra alma ha sido limpiada y nuestros cuerpos han sido lavados para que íntegramente, completamente, todo nuestro ser pueda adorar a Dios con limpia conciencia y gozarse en Él y tener paz con Dios. Así que no se trata solo de espíritu. El espíritu, el alma y el cuerpo, todo nuestro ser limpio por el sacrificio de Cristo para adorar a Dios de manera íntegra.